Amén. Como tenemos autonomía corta, así vamos a ir rápido. Usted ponga el cinturón, aliste, arranque el motor y la largada, la partida está pronta. Vamos. Hermano, ¿de qué hemos estado hablando estos días? ¿De qué Dios ha estado hablando en nuestras vidas? Del arrebatamiento, ¿verdad? ¿Alguno ahí que se anime? ¿De qué hemos estado? ¿Qué el Señor estuvo hablando en nuestras vidas? Noé y sus hijos en el diluvio, ¿verdad? La iglesia que Dios quiere. Amén, Miguel. Dios ha estado hablando sobre la iglesia que Dios quiere, la iglesia que Él tiene preparada, que Él quiere que seamos, podemos interpretar de dos maneras esta pregunta, este tema. Uno, en cuanto a la iglesia como la asamblea de los santos que buscan, a partir de la cual se expone el evangelio, a partir de la cual se enseña la doctrina de Cristo, se ejercen los dones espirituales. Esa es una forma de verlo. Y la otra forma, que esa un poco es la que hemos estado aprendiendo estos últimos domingos, conforme al modelo de la iglesia primitiva. ¿Me sigue hasta acá? No digo nada raro, ¿verdad? Acompáñeme, hermano, no quiero estar solo. Y la segunda, la otra forma de ver, entiendo yo, otra forma de ver esta misma pregunta es la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Dice la palabra que el Señor está preparando las bodas del Cordero. ¿Me sigue? Y las bodas del Cordero implica una iglesia, una esposa preparada. ¿Se acuerda? La esposa se ha preparado. Dice, se le ha dado que se vista de lino fino, resplandeciente. Una iglesia madura, crecida. Una iglesia que no anda como una niña pequeña, con caprichos, con dolorcitos y haciendo grandes llantos, sino una iglesia madura, Si me acompaña al libro de Efesios, en el libro de Efesios capítulo 5, cuando habla sobre el maridos y mujeres, hace una mención sobre la iglesia muy interesante. Capítulo 5, versículo 25, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios está invirtiendo su tiempo para dar a la iglesia, santificarla. La iglesia no es cualquier persona que conoció al Señor y ya está santa, ya está lista para las bodas. No, Dios se da el tiempo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjese el 27, a fin de presentársela a sí mismo, dígalo conmigo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a repetirlo. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oh, esto no es cualquier cosa, no es poquito, no es un nivel bajo, no es una niña. Ahora le hago una pregunta, hermano, ¿quiénes integran la iglesia? Obvio, nosotros. Nosotros integramos la iglesia. Por tanto, nosotros, tú, hermano, tú, personal, yo, tú, el que está a tu derecha, el que está a tu izquierda, no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sin mancha, santa y sin mancha. En otros términos, digámoslo en otros términos, vamos un capítulo antes, Efesios capítulo 4, versículo 11.
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos, individuos que conformamos la iglesia, los redimidos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremendo versículo. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo en su plenitud tiene una estatura, las dimensiones de esa estatura, de esa madurez, a ese nivel tenemos que llegar, hermano. Pequeño viaje que tenemos, pequeño laburo que el Señor se ha dignado en hacer en nosotros. ¿Dice amén a todo esto? Amén. Ahora yo le hago una consulta, una pregunta. ¿Usted sabe en qué estado de madurez usted se encuentra? ¿Se anima a decir, yo soy maduro? ¿O se anima a decir, yo soy niño, más duro? ¿Se anima a decir algo, alguna expresión? Algo de esto ya lo hemos hablado antes, pero por eso lo quería hacer como una introducción nada más. Pero así que si alguno ya la tiene muy clara, le ruego me acompañe. Pero aunque yo lo he revisado tantas veces, esta vez fue tan fuerte que me animé a volverlo a mencionar y a decir. Existe en la palabra la vida de la fe. Si usted estudia la iglesia, el pueblo de Israel, mejor dicho, el pueblo de Israel, su salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, Sinaí, su vida hasta la conquista de la tierra prometida, no hasta Josué cuando entra en la tierra prometida, sino hasta muchos años después, David, donde recién se termina de conquistar toda la tierra prometida. Hay una semejanza, un paralelismo muy fino, muy detallado conforme a la vida del cristiano, la vida del creyente. La salida de Egipto, menciono 2 o 3 cosas. La salida de Egipto implica nuestra entrega a Cristo, nuestra libertad de la esclavitud, del pecado. La salida de Egipto representa nuestra conversión. Después salen, escapan, cruzan el Mar Rojo. El Mar Rojo representa las aguas del bautismo. Y así, el monte Sinaí, el encuentro con Dios, la llenura del Espíritu Santo. A medida que va avanzando más adelante, la conquista de la tierra prometida, había que vencer, ¿se acuerdan? Gente enanita que corría rápido. Gigantes. ¿Cuántas veces, hermano, te hago una pregunta, usted tiene gigantes en su interior? Oh, yo tengo algunos que no me los saco de encima todavía, no puedo. Hay un paralelismo muy cercano. Pero entrar en un estudio así tan profundo, primero que no lo tengo tan claro, y segundo que nos podría tardar, no sé, una semana entera estudiándolo. Pero quiero tomar las palabras del apóstol Juan, que lo describe de manera más general, un poco más general. Si usted me acompaña a Primera de Juan capítulo 2, versículo 12 al 14. El apóstol Juan describe como un abuelo, manda esta carta como un abuelo que le habla a los más pequeños. Dice que era grande en edad y además usa muchas veces la palabra hijitos. La palabra hijitos en el griego es una expresión de cariño. La traducción exacta de la gran mayoría de veces que usa la palabra hijitos es una expresión de cariño a gente mucho más joven en Cristo que el maestro, que el que está hablando. Y si usted lee la primera carta, es una carta llena de amor, llena de luz, de amor del abuelo Juan, ¿no? El abuelo Juan. Fíjese lo que dice en el capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos,
porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. 3 versículos. El apóstol Juan, en términos generales, describe la vida de la fe. Acá no está haciendo referencia a edades. Yo soy joven porque tengo entre los 15 y los 30 años. Yo soy niño porque tengo entre los 0 y los 15 y entre los 30 para arriba soy padre. No. Hace referencia al nuevo nacimiento del creyente. Hemos nacido de nuevo. El apóstol Pedro va a corroborar, va a respaldar esta palabra. Si quiere anotarlo, no lo leemos. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, donde dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis. No solo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, también anótelo, lo vamos a leer tal vez un ratito más adelante, capítulo 3, versículo 1 al 3, 1 Corintios 3, 1 al 3, va a decir lo mismo. Estamos en un crecimiento, unos riegan, otros siembran, pero el crecimiento lo da el Señor. Y dice, no les he podido hablar como espirituales porque aún son niños. Y ahí vamos a entrar. Y el escritor de Hebreos también lo respalda. En Hebreos capítulo 5, versículo 12, algún versículo porque no lo noté, 12 al 21, debe ser 20, 21, donde habla, dice lo mismo. Fíjese, Juan, Pedro, Pablo y el escritor de Hebreos, posiblemente Pablo, alguno por ahí me dijo que podría ser Apolos, respaldan la misma representación, el mismo modelo. Amén. Señor, háblanos. Fíjese el versículo 12. El versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Sabe, hermano? Quiero que a partir de estos versículos y algunos otros más podamos, mientras nos vamos leyendo, distinguir algunos síntomas. ¿Sabe lo que es la palabra síntoma? Algunos respóndame, anímese. Una manifestación de algo que no se ve y de adentro, digamos, que no se ve. Un síntoma, por ejemplo, los síntomas de la enfermedad. Tengo tos, mucosidad, estás resfriado con un virus, no es una bacteria. No te tomes unos antibióticos, ¿verdad? No está la Gra y Johnny estuvieron en casa y nos estaban contando un poco sobre eso. Ella usó la palabra síntoma, entonces de ahí dije, esta es la palabra. Son síntomas, reacciones, muestras del comportamiento, de la vida del hombre, del creyente, que distinguen o que describirán su estado de madurez espiritual. Dios nos va a hablar. Versículo 12, lo que hemos leído. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Primer síntoma de los niños espirituales. Primer síntoma que encuentro yo. El conocimiento que el niño espiritual, que el discípulo de Jesucristo, que es niño recién nacido, pequeño, es que su conocimiento de Dios está circunscrito al perdón de los pecados. Está circunscrito a: Señor, perdóname, quiero estar bien delante de ti, porque acaban de conocer al Padre, acaban de conocer a Dios.
Y lo primera, su hablar, su constante mencionar es, Señor, perdona mis pecados, Señor. Conocen a Dios como perdonador de pecados. Fíjense, mientras voy diciendo, mientras vamos a 1 Corintios 3. Primera Corintios 3, versículos 1 al 3. Lo perdí, un segundo. Ahí estamos. El apóstol Juan venía diciéndoles, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Los escribo a vosotros, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados. Este es el hablar de los hijitos, de los niños. Su vida venía siendo de un cierto estilo, ¿verdad? Veníamos viviendo en el mundo. Y de pronto nos encontramos con Dios y el pecado ha sido sacado. Este es el entendimiento de Dios, un Dios que perdona. Pero sus vidas aún no han sido cambiadas, aún no han sido transformadas. Fíjese, el capítulo 3 de 1 Corintios dice, de manera que yo, versículo 1, el apóstol Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Claro, el que acaba de nacer, el que viene viviendo su vida sin conocer a Dios y de manera incrédula, y de pronto se entrega su vida a Cristo, logra ver que sus pecados son perdonados, y ese es el conocimiento que tiene de Dios. ¿Vas a decir, este hombre es espiritual? No. ¿Y le vamos a acusar por ello? Tampoco. Acaba de conocer a Dios y entiende a Dios. Su entendimiento ya está circunscrito al perdón de los pecados. Fíjese cómo dice, aún son, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La expresión aún son carnales, fuerte. En otras palabras, aún son manifiestas las obras de la carne. ¿Se acuerdan en Gálatas? Manifiestas son las obras de la carne: borracheras, inmundicias, lascivias, adulterios, lo que me viene a la cabeza, pleitos, disensiones, celos. Todavía son carnales, pero se han encontrado con Dios que le perdona los pecados. Entonces conocen a Dios como perdonador de pecados. En otras palabras, cuando van a jugar al fútbol, todavía se enojan jugando al fútbol. Todavía les sale, ¡qué soso! Porque todavía son niños espirituales. Fácilmente hablan mal del prójimo. Porque todavía les brota el enojo, la molestia. Porque no me dijo, o me dijo mal, o me miró mal. Les brota todavía, son carnales. Pero claro, cuando de pronto se encuentra Dios como a niño pequeño, se le presenta, reconocen y dicen, Dios, ¿qué hice? Perdóname, Señor, perdóname. Y su hablar es, Señor, me perdona, soy salvo, Él me perdona mis pecados. Pero aún son carnales. Tienen caprichos. Los niños, Mauro, Geraldine, a veces hay caprichos en casa. En mi casa hubieron cuando yo era niño. Ya va a llegar. No, falta todavía. Cuando Dios disponga, claro que sí. Caprichos. Los niños espirituales también tienen caprichos. No, que el pastor dijo así y a mí no me parece. No, porque yo siempre pensé que la vida es así y eso no me parece correcto. Capricho. No sabe mirar maduramente.
No saben mirar de arriba y decir, Señor, es tu iglesia. Me encantó cuando lo dijiste el domingo pasado. La iglesia es tuya, tú haces como tú quieres. Aunque a mí tal vez no era mi forma, pero la iglesia es del Señor. Caprichos, distinguen los caprichos. Aleluya. Niños espirituales. Versículo 13. ¿Qué dice sobre los niños, sobre los hijitos? Versículo 13. Es interesante, de paso les los comento. Yo estuve revisando las palabras griegas de algunas de estas palabras. Y el apóstol Juan usa el término hijitos como aquel que yo describía, como mayor, expresándose a los pequeños, a más jóvenes espirituales, en la gran mayoría de los versículos. Pero cuando llega al versículo 13, cambia de palabra. Cambia de palabra, no las anoté, pero cambia de palabra y usa otra palabra que representa un niño pequeñito. Casi que bebé, chiquito, 2 años, niños chiquitos. Eso me da a pensar que claramente él está separando lo que decía por un lado, lo que decía el término general que se usaba y este término para describir a los niños pequeños. Niños pequeños. Fíjese el versículo 13. La parte donde dice a los niños, os escribo a vosotros hijitos, niños pequeños, la parte de abajo. Les escribo a ustedes niños pequeños, porque habéis conocido al Padre. La expresión, vamos a después confrontarla con otra expresión, la expresión habéis conocido al Padre implica, se encontró con el Padre. No lo conoce abundantemente, es mi papá. Es mi papá. Es mi papá. Tengo un padre, Dios es mi Padre. Acaban de conocer al Padre. Acaban de conocer al Padre. Si quieren notarlo, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. Gálatas 4, 6 al 7 hace mención justamente del nuevo nacimiento y conocer a Dios como Padre. Gálatas 4, 6 al 7, Romanos 8, 15, la segunda parte, hasta el 17, la primera parte, respalda estos versículos. Romanos 8, versículo 15 al 17. Respalda esto, acaban de conocer a Dios como Padre. Han renacido en Cristo y conocieron a Dios como Padre. En estos versículos donde dice, el Espíritu dentro de mí, dice, dentro mío, clama, Abba, Padre. La palabra Abba, ¿algunos saben la interpretación? Papito, papito, papito. Del niño que conoce a Dios. Dice, el Espíritu vino a morar en la vida del creyente y este empieza a clamar a través del hombre, Abba, Padre. Acaban de conocer a Dios como Padre. Algunos ejemplos que distinguen, algunos síntomas que demuestran esto, algunos ejemplos de esto, mejor dicho. Por ejemplo, estudiantes de la universidad. Señor, por favor, que no me pida la entrega del trabajo esta semana, que sea la que viene, por favor. Y Dios, no vino el profe, se enfermó. Yo recuerdo, estábamos años atrás, teníamos un grupito casero con los varones del grupo de jóvenes de esa época. Y me acuerdo, uno de los muchachos vino y dijo, yo no sabía nada para la materia, acababa de convertirse, te habrá tenido, pero no sé, meses de convertido, recién convertido, poquito. Y él dice, yo no sabía bien, pero no había estudiado, estaba ahí, pero dije, Dios, ayúdame, por favor, ayúdame. Vino el examen, aprobé. Oh, Dios me bendijo, aprobé. El Padre está cerquita del hijo pequeño. Le da, le lleva, lo va llevando. No es un hijo fuerte, no es alguien que puede enfrentar una prueba. Es alguien, el hijo pequeño, lo va llevando de la mano. Otro ejemplo. Ay, Señor, por favor, que no me saquen el sueldo por llegar tarde otra vez al laburo. Y le digo a nosotros, llego, no está el jefe.
Oh, no está el jefe. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! No está el jefe. ¡Woohoo! Y así, por favor, por favor. Ay, Señor, tengo que ir al centro. No tengo espacio de estacionamiento en el centro. Ay, ¿y ahora dónde voy a estacionar? Y de pronto, justo, se mueve un auto. Justo cuando yo estoy llegando al lugar, se mueve un auto. Tengo espacio en el centro. ¡Ah! Gracias, Señor. Ese es el Dios, Padre, a los hijitos, a los amaditos. Señor, necesito trabajo, por favor, dame trabajo. El trabajo aparece. Hijitos. Amén. La luz de Dios, ese es el segundo síntoma. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Claro, la primera eran niños espirituales. Como dijo el apóstol Pablo, aún son carnales como niños espirituales. ¿Les damos con un caño? No. Acaban de conocer a Dios, pero aún son carnales. Aún reaccionan carnalmente. El segundo, empiezan a conocer a Dios como Padre. Padre proveedor, Padre que está cerquita. Padre que los lleva de la mano. Conocen a Dios como Padre. Tercer punto. La luz de Dios, a medida que van avanzando en la vida de la fe, la luz de Dios empieza a alumbrar sus vidas. Empieza a alumbrar sus vidas más y más y más, que empiezan a darse cuenta que no solamente tenían aspectos errados, sino cada vez más se dan cuenta del pecado que tomó lugar en sus vidas, la iniquidad, las fallas que tienen. Cada vez se dan cuenta y dicen, Dios, no soy digno, no soy digno. No soy digno. Si quiere anotarlo, yo lo menciono, Isaías 6:5. Dios se presenta a Isaías, al profeta, y cuando Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto a Dios, y yo tengo labios inmundos, y vivo en un pueblo de labios inmundos. Reconoce, no puedo, soy pecador. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. La pesca milagrosa. El Señor Jesús ya tenía gente que le seguía. Dice que llega, se encuentra una barca, la barca de Pedro, de Simón. Expone, enseña en la barca y después dice, le dice, Pedro, ve y tira las redes. Y Pedro dice, pero Señor, Maestro, hemos tratado de pecar toda la noche y no sacamos nada. Mas en tu nombre lo haré. Tiran las redes, salen los peces. Y en el versículo 8 el apóstol Pedro dice, se tira a los pies, dice, se postra. Y le dice, Dios, no soy digno, soy hombre pecador. En Lucas capítulo 7, versículo 36 al 39, otro ejemplo. La mujer que unge los pies de Jesús con un perfume. No dijo nada, no se describe una palabra de la mujer, pero todos nos damos cuenta que esa mujer sabía que él podía perdonarle sus pecados. Ella reconocía que era pecadora. La palabra dice, era pecadora. Reconocía que era pecadora. A medida que los niños, los hijitos van creciendo, su vida se van dando cuenta cuán pecadores son, cuánto Dios tiene que obrar en sus vidas. ¿Me siguen hasta acá, hermanos? Amén. Vamos. Versículo 13, vamos con los jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes. Versículo 13, capítulo de 1 de Juan 2, ¿verdad? Perfecto. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Han encontrado que son pecadores y entonces el Señor les va mostrando. Mira, yo hablo malas palabras. Mi vocabulario es asqueroso. Yo tengo que vencer esto de mi vida. Es un área de mi vida que tengo que tomar dominio. ¿Cómo voy a hablar así?
soy carnal, tengo que hablar bien. Empiezo a guerrear contra mí mismo. Los jóvenes, cuando un niño pasa a ser un joven, cuando empieza a guerrear consigo mismo, cuando empieza a haber una conquista, tratar de conquistar aquellas áreas que no son correctas delante de la presencia de Dios. ¿Me sigue? Cuando trata de conquistar, así como el pueblo de Israel, Dios le dijo, ve y entra a la tierra prometida, pero Señor, tenemos gigantes, y el Señor le dijo, sí, pero igual entra a la tierra prometida. Y así como habían batallas fáciles que Dios mostraba su poder, como en Jericó, trompetas 7 veces, después otras 6, 13 veces, y se caen los muros, y listo, tenemos dominio de esta tierra. De la misma manera, hay veces que es sencillo. No digo una palabra más que no sea limpia, digamos. Y listo, ya está, arregló, feliz. Pero así también hay otros casos, como el pueblo de Israel, que guerreaba y guerreaba y guerreaba y no había forma de sacarse los famosos filisteos, constantemente. Así el cristiano guerrea y guerrea y guerrea. Y el joven discípulo empieza a conquistar. Empieza a conquistar las diversas áreas de su vida. Le voy mencionando algo, hermano. Dios no te va a imponer pasar de niño a joven. No va a imponer que venzas todas tus batallas. Él te va a decir, mi plan perfecto es que lo hagas. Pero si vos no lo querés, vas a ser niño toda la vida. Y va a llegar el día en el cual el Señor te llame a su presencia y como un niño vas a entrar en la presencia de Dios. Y dice la palabra que aquellos que han llegado a alcanzar el llamado completo de Dios son aquellos que van a estar más cerca de Dios en la eternidad, van a juzgar sobre naciones, sobre pueblos en la eternidad, en el milenio y después en la eternidad. Pero hermano, le voy avisando, si usted no quiere, no va a crecer. Va a tener la salvación, pero no es el propósito pleno de Dios para su vida. Los jóvenes empiezan a conquistar las diversas áreas de su alma y de su cuerpo. Claro, nos convertimos, somos renovados, nuestro espíritu ha sido cambiado por uno nuevo, el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas, el espíritu es nuevo, pero el alma y el cuerpo, los hábitos, las tendencias siguen estando y hay que guerrearlas y hay que vencerlas. Ah, no, Señor, pero es que me duele mucho. El Señor dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Dice amén, hermano. El vencer las diversas áreas de uno implica 2 cosas. Primero, implica morir a uno mismo. Implica, ya me gusta, pero es que me gusta ver películas de terror. Me gusta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tiene de malo? Y ahí empezamos. Y ahí sale el niño, la faceta de niño. ¿Qué te crees vos? ¿Qué tiene de malo? Implica morir a uno mismo. Implica, Señor, ya no quiero más esto, pero de pronto quiero. Porque la carne, el alma lucha adentro, hay una guerra adentro. Implica morir a uno mismo. Implica entregar todo nuestro yo a Dios. Por eso, ¿me siguen, hermano? ¿Alguno tiene sueño? ¿No todavía? ¿Seguimos? ¿Sí? Perfecto. Implica entregar todo nuestro yo a Dios. Señor, te entrego mis sueños. Yo siempre quise ser astronauta. Pero Señor, si tú no lo quieres, está bien. ¿Sabe lo difícil que es? Y yo lo digo por experiencia. Cuando Dios me llamó, cuando el Señor tomó lo que había mi deseo, ¿sabe cómo lloré delante de Dios? Porque cuando anhelas algo, cuando querés algo, y Dios te dice, dámelo y sígueme. Hermano, el Señor va llevando al joven espiritual, a conquistar, a
ir ganando todas las áreas que estaban sujetas al maligno, sujetas a las tinieblas, sujetas al gobierno de las tinieblas. Eso causa que el yo, Daniel, que el yo vaya muriendo, porque ya no soy más yo, como dicen Gálatas, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Y sabe lo que cuesta? Guerreo y digo, Señor, ya no voy a ver más pornografía, Señor, ya no más. Y de pronto otra vez. Pero Señor, ya no voy a mentir más, ya no voy a mentir más. Te amo, Señor, tú eres. Y otra vez. Pero Señor, ya no voy a copiar más en los exámenes. Y en el trabajo no voy a mentir más. Y de pronto, necesito que le digas que no estoy, manejame este dinerito por abajo, la acomodamos. Y otra vez. Y se empieza a ver una guerra en el interior, una guerra, una crisis, un choque entre el alma y el espíritu, entre el cuerpo y el espíritu que te lleva al pecado, a la carne, y el espíritu influenciado por el Espíritu Santo que vive en tu interior, que te dice, no, tienes que conquistar. Tienes que conquistar esas áreas. No te podés quedar acá, tienes que conquistarlas. Pero ¿saben qué? Muchas veces nos acomodamos y como el pueblo de Israel decimos, gigantes, ustedes de esta línea para allá no les molestamos. Y ustedes de esta línea para acá no nos molestan, chochos y felices. Cuando la voluntad de Dios es conquista toda la tierra. Tu vida entera debe ser conquistada. Y entonces, cuando hacemos esto, empezamos a estancarnos. ¿No quedamos ahí? Oh, qué raro, ¿no? Las reuniones no tienen nada especiales. Tiempo atrás tenía más lindo, ¿no? Empezamos como ya tenemos el hábito de venir a la iglesia, mira, no le queda bien el pelo. Mira, la pollera esa no combina con la blusa. Empezamos a estancarnos. Empezamos a mirar al otro. Ya no lleva la alabanza como solía llevarla. Cuando es uno el que se ha estancado. Porque el llamado de Dios es conquista toda la tierra. Conquista a los gigantes. Hermano, la etapa de la juventud cristiana, de la juventud del discípulo joven, es una de las más duras y difíciles de vencer. El Señor se toma años para vencerlas. Años para vencerla. El apóstol Pablo tuvo años antes, desde que se convierte hasta empieza a ejercer el ministerio, tuvo varios años que estuvo, dice, en el oriente. Ayúdenme, creo que dice en el oriente, se creía que es por Arabia, alguno ayúdeme por ahí, pero alejado. Dios trataba con su vida. A los 40 años recién arrancó el ministerio. El apóstol Pablo para nosotros es el top del top. Dios se toma tiempo. ¿Sabe, hermano? Es en esta etapa donde los pedregales, ¿se acuerda? El que siembra la semilla, la palabra del sembrador. Es en esta etapa donde los pedregales aparecen. Dice la palabra que en los pedregales, dice aquella semilla que cayó en las piedras, dice, son aquellas aflicciones que el Señor permite y aquellas... podríamos leer eso, de hecho. Está en Mateo. Dame un segundo. Acá, capítulo 13, versículo 20. Y el que fue sembrado, ahí está explicando la parábola del sembrador. Está explicando la parábola del sembrador y dice el capítulo 13, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aleluya, es niño espiritual, gozoso, aleluya, amén. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción. Hermano, en la juventud, en el discípulo joven, el joven discípulo, cuando viene la aflicción. Cuando tu clamor, Señor, por favor, quiero conseguir trabajo, Señor, por favor. No hay laburo. Yo voy a decir, pero Señor, yo tiempo atrás oraba y tú me dabas todo.
Pero ahora no hay laburo. Cuando, Señor, por favor, el jefe, que no venga, igual que la otra vez, que no venga. Vine, perdí 5% del sueldo. Dios empieza a trabajar las vidas. Empieza a venir la aflicción, la crisis, la guerra interna, el amor por Dios por un lado y la carne que te lleva por el otro lado. Hay aflicción en el hombre. Hay aflicción. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Igual los espinos, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dios viene tratando las vidas. Me gusta el dinero, no más. Pero Señor, tengo un gran trabajo, tengo un gran sueldo. El Señor dice, entrega todo, como dijo, a los pobres y dedícate al ministerio. Pero Señor, Dios trabaja nuestras vidas. Dios trabaja nuestras vidas. Aleluya. Versículo 14. ¿Se entiende hasta acá? ¿Siguen hasta acá? ¿Sí? Versículo 14. Joven espiritual. Versículo 14, la última parte, dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Lógico. En la concordancia Strong's, la famosa concordancia Strong's que tiene el griego y el hebreo, asocia específicamente la palabra fuerza, fuertes, a una fuerza de la vida espiritual. Lógico. El Espíritu me ha llenado de su vida y he empezado a conquistar 1, 2, 3, 4, ese que costaba, 5, 6. Mi espíritu ha cobrado fortaleza, vida. El alma, mi cuerpo ya ha quedado gobernado. Alguna vez se me va una, pero rápidamente la acomodo. No tiene dominio. Ya está sujeta al Espíritu. Pueden ser 10 años, hermano. Pueden ser decenas de años. Y Dios no lo hace así. Hay algunos casos excepcionalísimos que puede hacerlo así. Pero en la gran mayoría de las veces, Dios se toma el tiempo para trabajar. ¿Por qué? Porque más adelante esa fuerza que se genera en el espíritu del hombre va a ser necesaria. Por eso el apóstol Juan dice, les escribo a vosotros jóvenes, porque son fuertes. Ya no cualquier viento de doctrina. En Efesios dice, para que a fin de ser, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, siguiente versículo dice, a fin de que no seáis como niños que sean influenciados o engañados por diversos tipos de doctrinas, que con astucia, claro, el joven, aquel que ha ido venciendo, ya es fuerte. Ya cualquier viento no lo saca, ya cualquier prueba no lo modifica, ya no lo cambia. Es fuerte. Entonces se ha enraizado en Cristo. Se ha enraizado en Cristo. Ah, mi Dios. Ya no está sujeto a los deseos del cuerpo y el alma. Las tentaciones de las tinieblas ya no pueden contra él. Ya no pueden, ya las ha vencido. Ya las ha vencido. Son fuertes. Segundo punto, son fuertes espirituales. Han sufrido diversas pruebas y las han vencido. Tercer síntoma de los jóvenes. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Seguimos? ¿Sí? Fantástico. Versículo 14 también. La palabra de Dios permanece en ellos. No es algo que sí la escuché una vez, pero después medio que, ¿cómo era eso? Permanece, habita, mora. La traducción del griego es permanecer o morar. Y es la misma palabra la que Jesús utiliza en Juan capítulo 15, versículo 13, donde dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Viven la vida de la fe, viven la palabra, la tienen pero
tallada en su interior. No andan con duda, la tienen clara, la tienen metida. Hermano, de paso, cañazo, le animo enfáticamente, estudie la palabra, busque a Dios, conozca a Dios. Es necesario estudiar la palabra. Es necesario. Dice, la palabra de Dios permanece en ellos. No es volátil, no se va rápido, no se olvidan, mora en ellos. Aleluya. Fíjese, ¿por qué ha terminado morando en sus vidas la palabra de manera permanente? Porque claro, cuando estaban en el momento de la guerra, en el momento de la lucha, en el momento cuando mi carne me lleva a algo, pero el Espíritu me dice para allá, pero mi carne me lleva para allá, pero el Espíritu comanda, ¿qué hago yo? Consciente o inconscientemente me tiro a los pies de Cristo todas las veces que puedo, porque digo, Dios, sálvame de este cuerpo pecador, sálvame. Y la palabra de Dios empieza a entrar y el Señor te dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios empieza a decir que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Señor, no sé qué hacer, y el Espíritu Santo va a obrar. La palabra de Dios permanece, reside en esta persona. Tercer síntoma de los cuales me parece que no vamos a llegar a una hora, así que vamos a ver qué hacemos. ¿Sí? ¿Venimos bien? Las oraciones... me salté una parte, pero la vamos a mencionar ahora. Las oraciones del niño espiritual. Esta parte me la salté, le pido disculpas. Las oraciones del niño va a aclarar. Va a clarificar. Las oraciones del niño espiritual tienen el factor me. ¿Qué es eso? ¿Qué es el factor me? Dame, bendecime, regálame, ayúdame, dame. El niño espiritual es ese. Perdona mis pecados, Señor, y dame. Yo soy el centro de atención. Como todo niño. Niño que nace en la familia es el centro de atención. Todos estamos alrededor de él. Sus oraciones tienen el factor me. Él o ella es el centro en su relación con Dios. No es Dios el centro, yo soy el centro del niño espiritual. ¿Me siguen? Hicimos una pausa, en paréntesis, volvimos a los niños. Él es el centro de su relación con Dios. Porque todo me ha perdonado. El Dios me ha llamado, me ha perdonado. Él me ama. Yo soy el centro. Dios está concentrado en mí. Dios, ciertamente, como dijimos, está cercano. Los niños, volvemos ahora, cerramos el paréntesis, volvemos a los jóvenes. Los jóvenes, ¿ahora qué ocurrió con los jóvenes? Los jóvenes ya no tienen el factor me. Yo le llamé el factor me. Los jóvenes, sus oraciones son ¿saben cómo qué? Un día lo relacioné. Cuando te conoces, querido tío Oscar, cuando nos conocemos por primera vez, si yo soy invitado a su casa, yo entro con mucho respeto, no me siento si no me dice que me siente, ciertamente no uso el baño si no le pido permiso para entrar al baño, obviamente en buenos modales y valores. Pero si yo soy íntimo amigo del tío Oscar, yo entro a la casa, lo saludo y me siento como en mi casa. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces me siento, sé que el sillón puedo sentarme o en la silla. Si tengo que ir al baño, voy al baño, listo, no pido permiso. Me entro y, ¿qué tenés de tomar, tío Oscar? Le abro la heladera. Tío Oscar. Esa es la oración así es la relación del joven con Dios. Una relación de amigos, una relación de que ya nos conocemos. Uno no le dice, Dios Todopoderoso, tú eres el Señor, 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 Señor. Sino te amo, Dios, te miro, tú eres Dios. Ya no está concentrada en mí, ya no está concentrada en mis necesidades, en mis requerimientos. Está concentrada en Dios. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Entonces, Señor, soy tuyo. Oh, mi hermano, es difícil, pero cuando Dios quiebra tu vida, cuando has pasado por la prueba,
Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces me acerco a la presencia de Dios y digo, Dios, ¿cómo andas? Lindo estar contigo. Puedo callar y no decir una palabra y sé que Él está conmigo y siento su presencia. Ya no es bendecime, dame, ayúdame. Ahora es, Señor, tu obra, Señor. Acuérdate de tales hermanos, Señor, tu obra. Señor, tu iglesia necesita. Señor, los incrédulos no te conocen. Estoy concentrado en Dios. Sus oraciones de los jóvenes espirituales están concentradas en las necesidades de Dios. De Dios. Entonces, te brota el amor por la obra, el amor por la iglesia, el servicio por el reino, aunque no duermas, aunque te falte un poco de comida porque tú dices salir rápido y no cenaste, aunque te cueste amistades, amas a Dios, te entregas a Dios, porque Dios a través de su Espíritu tú pudiste ir tomando y conquistando esas partes que te hacían a ti primero y no a Dios. ¿Me sigue, hermano? Amén. El joven espiritual. Aleluya. Fíjese el versículo 15, en Juan capítulo 15, versículo 13, cuando usa esta misma expresión, la palabra de Dios mora en vosotros. Fíjese lo que dice. Y entonces pidan lo que quieran y os será hecho. ¿Cómo puede decir eso el Señor? Pidan lo que quieran. ¿Cómo? Claro. Porque el corazón del joven ya está trabajado, ya está entregado a la voluntad de Dios, a la benevolencia de Dios. Va a pedir lo que Dios está en la voluntad de Dios. Eso está corroborado en el capítulo anterior, si usted lo quiere leer. El joven espiritual. Vamos como padres y después vemos cómo seguimos. Primera de Juan, capítulo 2, volvemos a los versículos. Versículo 12, os escribo a vosotros, padres. Versículo 13, perdón. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y el versículo 14, nuevamente, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Primer síntoma del padre espiritual. Es muy profundo, hermano. Son padres. ¿Cómo? Son padres espirituales, no padres naturales, ¿verdad? ¿Me siguen eso? Sí, son padres. ¿Cómo es eso? Fíjese, el apóstol Juan no está enfatizando como con los niños, que hace énfasis del niño pequeño, del niño chiquito que decíamos del término griego y demás. No hace referencia a maduros, no hace referencia a adultos. El apóstol Juan hace mención de padres. Padres. ¿Cómo padres? Claro. Personas que tienen hijos espirituales. Primer gran síntoma de los padres espirituales. Tienen hijos espirituales. Chan. Hermano, me vino al pensamiento. Entonces, ¿puedo tener 20 años en la iglesia? ¿Puedo tener 30, 40, lo que sea? ¿Y si no tengo hijos espirituales, no soy padre? Aunque conozca la palabra de tapa a tapa, parece que sí. Los padres tienen hijos. Hace años escuché una palabra. El padre, haciendo alusión a Dios, quiere que sus hijos se conviertan en padres. Hermano, perdóneme, pero si usted, para que usted diga yo soy padre, usted tiene que tener hijos espirituales. Gente que lo busque, gente a la que usted lo cuida. ¿Cómo cuidamos a los hijos? No tengo hijos, pero más o menos uno ha crecido y ha visto cómo ha sido cuidado. Cuidas de que
no tenga malas relaciones en el colegio. A ese muchachito, a ese compañerito en medio terriblito. Entonces hay que, habla, no sé, habla cualquier cosa que escuchen. No quiero que tenga relación, amistad con ese muchacho. Cuidas de su corazón, cuidas de su cuerpo. El padre natural, digo, cuida de sus hijos. El padre espiritual está atento al cuidado, está cuidando a sus hijos espirituales. Si vienen, le dicen algo, el padre espiritual ya paró las orejas. Dice, guarda. El padre espiritual está viendo kilómetros adelante de lo que el hijo está viviendo. Y el padre espiritual encausa, va llevándolo en reuniones, en charlas, en momentos, va guiándolo como un padre natural a su hijo. Hermano querido, eres padre si tienes hijos. Si tienes hijos. Fíjense lo que hace el padre. El padre alimenta a sus hijos. Si, hermano, usted se reúne con gente que le busca por consejo, y usted abre la palabra y enseña la palabra y alimenta a sus hijos espirituales, usted es padre. Porque está dándole el crecimiento, está dándole lo que necesita para poder enfrentar, para poder prontamente vencer a las tinieblas, vencer al maligno en sus luchas contra su carne. Le estás guiando. Esos son los padres. Los padres tienen hijos. Podemos, y esto lo pensé, lo enfatizo, podemos pasar años, hermano, pero si no tenemos hijos, no somos padres. Primer síntoma. Segundo síntoma. Conocen al que es desde el principio. Fíjese, contrapóngalo con como describe el apóstol Juan a los niños. Dice, habéis conocido al Padre, le dice a los niños. Pero a los padres le dice, habéis conocido al que es desde el principio. La expresión al que es desde el principio está exaltando la eternidad de Dios. ¿Me sigue? Está levantando la eternidad de Dios. En otras palabras, está haciéndolo grande a Dios. Y está diciendo, padres, ustedes conocen a ese Dios que es grande. A ese Dios que es eterno. Casi que rápidamente me salta a la vista. Los padres conocen diversas facetas de Dios. Lo conocen a Dios como proveedor, porque han sufrido la necesidad y Dios proveyó. Lo conocen a Dios como sanador. Lo conocen a Dios como amigo, porque estuvieron solos y conocieron a Dios. Ese es el Padre. Conocen a Dios en sus diversas facetas. Por eso, cuando se acercan sus hijos espirituales, los hijos espirituales que Dios te los presta, Dios te los pone cerca tuyo, son capaces de enseñarles por la senda correcta, la senda justa, la senda recta. Estos son los padres, conocen a Dios en sus diversas facetas. Aleluya. En contraposición con el ejemplo de los niños solo conocen al Padre, como Padre perdonador, ¿no? al Padre que perdonó sus pecados. Diferencia. El Padre espiritual conoce a Dios como mayor que los demonios, conoce a Dios como ministrador de sanidad, como decíamos, como aquel que se mueve en medio de su pueblo, sabe para dónde ir, tiene percepción espiritual. Conocen a Dios. Un detalle interesante de los padres es que son padres espirituales y aunque la experiencia de los años puede ayudarte, no es un requisito, porque el padre es aquel que conoce a Dios en sus diversas facetas, pero de manera espiritual. No es que ha vivido muchas experiencias. Entonces, como yo muchos años tenía un grupo casero, entonces yo muchos años, o como yo muchos años estuve en la iglesia, yo sé. No es la experiencia, no es el tiempo natural, es la experiencia espiritual, el conocer a Dios en sus diversas facetas. Y el último síntoma de los padres,
esto es una interpretación mía. Si usted dice que no va, no la tome, no se preocupe. Interesantemente, el apóstol Juan dice exactamente lo mismo 2 veces. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Siguiente versículo, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. La escritura judía, cuando quería enfatizar algo, lo repetía 2 veces. ¿Se acuerda? De cierto te digo, ¿no? Enfatiza. Dice lo mismo 2 veces. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no tomó otra expresión? ¿Por qué no tomó otra? Yo me atrevo a pensar esto, hermano. Los padres, como dice esa hermosa canción de Marcos Vidal, no hace falta dar sus nombres o apellidos, ellos lo saben y se dan por aludidos. No hace falta describirlos mucho. Ellos saben. Y tampoco se van a presentar, yo he aquí el Padre, porque eso significa que una área de su vida no ha sido conquistada, por tanto no es padre. Porque el orgullo ha salido, ¿me dejo entender? Ellos no dicen nada, ellos lo saben y se dan por aludidos. A buen entendedor, pocas palabras, no hay que decirlo mucho. Los padres son padres. Aleluya, aleluya. Ya estamos terminando, ya se nos termina la hora. Vamos a tener que dejarla para la próxima vez, la segunda parte. Amén. Antes de cerrar, hermano, antes que terminemos, quiero hacerle 2 preguntas. La primera, sinceramente, no se lo diga a nadie, nadie le va a condenar, nadie nada. Simplemente mírese a sí mismo y diga, piense, conforme a estos síntomas, ¿qué soy yo? ¿Cuál es mi estado de madurez en mi vida cristiana? ¿Dónde estoy ubicado? ¿Dónde estoy ubicado? Démonos 2 minutos, cerramos los ojos, miremos a Dios, que Él nos haga ver esto. Señor, háblanos. Espíritu Santo, que tu Espíritu, Señor, saque a luz nuestro verdadero estado de madurez. Nuestro verdadero estado de madurez. Háblanos, Señor. Háblanos, háblanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, la segunda pregunta que quiero hacerle, mantenga los ojos cerrados, ¿está usted avanzando en el crecimiento? ¿En su crecimiento espiritual? ¿En su madurez espiritual? ¿O de pronto mira los años y dice, rayos, estoy en una meseta? No le diga a nadie, el Señor le hable. Si queremos aquello que hemos dicho que queremos, que es la manifestación de Dios en medio nuestro, que es ver la vida de Cristo en medio nuestro, si queremos todo esto, que yo soy el primero en desearlo, el Señor nos llama a crecer espiritualmente, a vencer, a conquistar, a transformarnos en padres. Hermanos, si usted dice al Señor, Señor, yo quiero ser padre, con todo amor y delicadeza, Dios va a tratar su vida, va a trabajar su vida. Más si usted se pone de acuerdo con los gigantes y dice, ustedes allá y yo acá, y no se entrega a Dios, Dios no le va a reprochar, no le va a obligar, mejor dicho.
pero no va a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Su salvación permanecerá, pero no va a alcanzar lo que Dios ha preparado para usted. Dios no va a poder dar, no te va a poder dar eso que tanto anhelas, esos dones, esa llenura, ese poder, porque eso viene con aquellos que han entregado sus vidas completamente, donde todas sus áreas, las áreas de su vida han sido entregadas. Señor, es la oración nuestra, que tú nos lleves por esta senda. Señor, la senda del maduro espiritual, la senda de aquellos que han llegado a la paternidad espiritual. Señor, queremos andar en esta senda. Tal vez no nos damos cuenta de cuánto cuesta, pero Señor, si tú nos has llamado a esto, sabemos que en ti lo vamos a poder lograr. Te abrimos el corazón. Seas tú confirmando tu palabra. Seas tú hablando a nuestros corazones, sacando a luz el estado de nuestras vidas espirituales. Bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra.